de respiración celular. Y esa primera parte de respiración celular, muchachos, correspondía a la primera parte del proceso que nosotros llamamos básicamente glucólisis. Si ustedes lo recuerdan, ¿sí? Muy bien, pero de acuerdo. Faltaba lo que era básicamente la segunda parte. Entonces, veamos esto. Hablamos acerca de respiración celular. Eso sí, lo recuerdo y conversamos con ustedes como una característica general del proceso, ¿de acuerdo? La respiración celular. La respiración celular es un proceso catabólico que destruye moléculas liberando energía, ¿de acuerdo? Destruye moléculas liberando energía. En este caso, muchachos, la respiración celular inicia con la llegada de la glucólisis, con la llegada de la glucosa, la destrucción de la glucosa y convertirla en dos moléculas de piruvato. Y a partir de ahí, la respiración celular tenía dos caminos. La respiración anaeróbica, que la llamamos fermentación, y la respiración aeróbica, que la realizamos dentro de la mitocondria para generar energía. Habíamos dicho que la respiración celular es un proceso de combustión, donde la molécula se va a quemar, ¿de acuerdo? Se va a quemar. Eso es literalmente lo que ocurre. Se quema dentro de la mitocondria para generar grandes cantidades de energía. La diferencia entre una combustión que se da afuera, que es la que tú ves cuando quemas carbón, papel, etcétera, la diferencia es que dentro de un organismo vivo, la combustión se da de manera programada y progresiva. O sea, no se da de golpe, no se da de una manera violenta, sino que se da de una manera mucho más controlada. ¿Y por qué se da de esta manera controlada? Por las enzimas. Las enzimas son las que se encargan de producir este tipo de control y evitan que la reacción sea tan violenta, ¿de acuerdo? Y que podría básicamente dañar o destruir a la célula o al organismo. Entonces, esa es la clave en este caso. Bien, les había dicho que el primer proceso que tendríamos que observar en este caso, ¿de acuerdo? Bien, aquí está la respiración, te está mencionando, eso lo hablamos, que tiene dos etapas. La primera es la glucólisis y luego depende de la presencia o de la ausencia del oxígeno. Si hay oxígeno, la llamamos respiración aeróbica. Si no hay oxígeno, la llamamos respiración anaeróbica o fermentación. Bien, habíamos hablado de la glucólisis o vía Embden-Meyerhof-Parnas. La glucólisis tiene ciertas condiciones ya establecidas que ustedes sí tienen que recordar. Condiciones ya establecidas. Glucólisis o vía Embden-Meyerhof-Parnas significa destrucción de la glucosa. Vamos a romper a la glucosa a través de 9 reacciones enzimáticas para dar origen a 2 moléculas de ácido pirúvico. O sea, una molécula de glucosa que tiene 6 átomos de carbono se va a romper en 2 moléculas de ácido pirúvico que tienen 3 átomos de carbono cada uno. Primera consideración. Segunda consideración, la glucólisis se realiza en el citoplasma, libre en el citoplasma. No hay ninguna organela donde se realice específicamente, sino que se realiza en el citoplasma, ¿de acuerdo? Tercero, es independiente del oxígeno. Es independiente del oxígeno. Haya o no haya oxígeno, igualito se va a dar el proceso. Cuarto, emplea o usa 2 ATPs. Emplea o usa 2 ATPs. ¿Estamos de acuerdo? Pero produce 4. Genera 4. O sea, invierte 2, pero produce 4, dándote como resultado o como producto final 2 ATPs. Y en el proceso se van a generar ya te dije, 2 moléculas de ATP y un NAD. ¿Qué es el NAD? ¿De acuerdo? El NAD es una molécula transportadora de electrones que va a llevar, en este caso, hidrógenos de una reacción a otra. Se encarga de transportar los hidrógenos de una reacción a otra. Esa es la particularidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por favor, recuérdenlo. Rompe a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Se realiza en el citoplasma.
no depende del oxígeno. Invierte 2 ATPs y genera 4, dando como producto neto 2 ATPs. Y además genera NAD, una molécula que transporta protones, o en este caso iones hidrógeno, de una reacción a otra. Esta es la reacción enzimática de la glucólisis, que es la que se les había presentado la semana pasada. La glucosa se activa por acción de la hexoquinasa o glucoquinasa, y mira, acá se invierten, en estas primeras 4 reacciones, se invierten 2 ATPs. Se invierten 2 ATPs. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, la glucosa se rompe en 2 moléculas de 3 átomos de carbono, que son el gliceraldehído fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Pero en un momento determinado, esta dihidroxiacetona, ¿de acuerdo? Esta dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído, y a partir de ese momento, todo esto se multiplica por 2, porque ahora ya tenemos 2 gliceraldehído en el proceso, 2 gliceraldehído en el proceso. Entonces, a partir de aquí, el gliceraldehído se empieza a descomponer, empieza a perder hidrógenos, empieza a perder fósforo, generando ATP, y da origen al piruvato. Y hemos terminado rompiendo a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, invirtiendo 2 ATPs y generando 4. Por eso se dice que hay como producto neto 2 ATPs y generando 2 NADs, que son las moléculas que van a liberar básicamente, que van a transportar protones, o en este caso iones hidrógeno, de una reacción a otra. Bien, ahí venía la respiración anaeróbica. ¿Qué es la respiración anaeróbica? La respiración anaeróbica es aquel proceso en el cual no se utiliza el oxígeno. Cuando no hay oxígeno, entramos al proceso llamado respiración anaeróbica, o llamada simplemente fermentación. En realidad, muchachos, en realidad es un proceso, ¿de acuerdo? Es un proceso de combustión incompleta. ¿Qué significa esto de combustión incompleta? Que no termina de romper a la molécula totalmente. No termina de romper a la molécula totalmente. En este caso, utilizamos al piruvato, pero solamente lo deshidrogenamos o lo hidrogenamos y convertimos básicamente ese piruvato a otra molécula intermedia, pero no termina de descomponer la reacción, no termina de destruir la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la respiración anaeróbica se realiza en un proceso sin oxígeno. Sin oxígeno. Hay 2 versiones de fermentación: la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Te había comentado que la fermentación alcohólica es la que se realiza básicamente por bacterias, algunas bacterias y levaduras que se encargan de destruir al piruvato, o bueno, se encargan de metabolizar al piruvato y generar alcohol etílico. ¿De acuerdo? Esta es la reacción. La glucosa entra a un proceso llamado glucólisis, ¿de acuerdo? Donde la glucosa se rompe en 2 moléculas de ácido pirúvico, eso ya te lo comenté. Esto es glucólisis, generando 2 ATPs y 2 NADs. Este ácido pirúvico, cuando entra a la respiración, o sea, entra a la fermentación alcohólica, lo que hace es básicamente, primero, se descarboxila, o sea, pierde CO2 y se convierte en acetaldehído. Y el acetaldehído se hidrogena y se convierte en etanol o alcohol etílico. Etanol o alcohol etílico. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, el NAD de la glucólisis le dona los hidrógenos para que el acetaldehído se convierta en etanol. El ácido pirúvico pierde carbono, o sea, se descarboxila, y básicamente este acetaldehído se hidrogena y se convierte en etanol. Este es el proceso mediante el cual se genera la cerveza, se genera el whisky, se genera la chicha de jora, se genera el vino. Este es el proceso y se hace únicamente por microorganismos. En cambio, la fermentación láctica es un proceso que se da en microorganismos, o sea, se maneja en microorganismos, ¿de acuerdo? Pero también se da en células eucariotas. A ver, microorganismos. Las bacterias pueden realizar fermentación láctica,
y son aquellas que realizan la fermentación de la leche para producir yogurt. Son las lactobacillus, los lactobacillus que actúan sobre o que actúan en la leche, ¿de acuerdo? En el azúcar de la leche para producir este tipo de proceso. Las otras células son, en nuestro caso, la neurona y el músculo. La neurona y el músculo, ¿de acuerdo? En este caso, los glóbulos rojos también lo hacen, pero en ellos solamente es básicamente un proceso, como quien puede decir, auxiliar, porque en realidad no le causa ningún tipo de proceso, porque igual el glóbulo rojo lo único que hace es transportar oxígeno, ¿de acuerdo? Y CO2 con la hemoglobina, pero nada más. Entonces, definitivamente no le va a causar un mayor daño, pero a nivel de neuronas y músculo, sí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa a nivel de neuronas? Cuando la neurona se queda sin oxígeno, hace esto. La glucosa la lleva hasta ácido pirúvico, que ya lo sabemos, eso es básicamente la glucólisis, ¿de acuerdo? Eso es la glucólisis, ¿bien? Y se convierte en ácido pirúvico. En ausencia de oxígeno, la neurona inmediatamente utiliza a este ácido pirúvico, lo hidrogena y lo convierte en ácido láctico. Lo hidrogena y lo convierte en ácido láctico. Ahora, este ácido láctico, en el caso de las bacterias que te dije, en el caso de las bacterias del yogurt, la bacteria produce el ácido láctico y lo libera hacia afuera de la célula. Y eso hace que la leche se corte. Eso produce que la leche se corte. ¿De acuerdo? A eso se le llama básicamente la fermentación láctica o formación de yogurt. Bien, ahora, en el caso de la neurona no elimina el ácido láctico hacia afuera, no lo elimina, sino que lo mantiene dentro de su citoplasma. Y lo que ocurre es que poco a poco ese citoplasma se va volviendo ácido, ¿entiendes? Se va volviendo ácido. Y como es ácido, lógicamente, lo que va a pasar es que las enzimas que van a formar parte del metabolismo de las neuronas van a empezar a morir. Van a empezar a morir o van a empezar a desnaturalizarse, que es la palabra correcta. Y lógicamente la neurona tiende a morir. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema de básicamente de este efecto. Este es el problema de la fermentación láctica en la neurona, que la neurona muere cuando se acumula demasiado ácido láctico. Eso significa que si una neurona pasa más de 15, 20, 25 o 30 minutos sin respirar, o sea, sin oxígeno, puede morir. Y ese es el problema de aquellas personas que se están asfixiando o que se están ahogando. Nosotros vamos a tratar de darle la resucitación lo más rápido posible, pero muchas veces hay consecuencias. Imagínate un bebé que está naciendo, ¿de acuerdo? Y que se obstruye o que tiene el cordón umbilical enredado alrededor del cuello, y mientras decidan hacer la cirugía, hacer la cesárea, sacarlo, pasa más o menos más de media hora, sus neuronas pueden morir. Y entonces esos niños nacen con algún defecto o parálisis cerebral. ¿De acuerdo? No es un retardo mental, sino es una parálisis, porque básicamente las neuronas, algunas han muerto por ese efecto. Eso es a nivel de las neuronas, ¿de acuerdo? A nivel del músculo es diferente. A nivel del músculo ocurre básicamente que se acumula el ácido láctico dentro del citoplasma, se acumula en su interior, pero lo que va a pasar es que esto hace que el músculo se contraiga, produciendo una contracción, o sea, una unión entre la actina y la miosina, y va a producir que el músculo se contraiga de una manera un poquito brusca. Y eso básicamente va a producir dolor. Eso produce dolor. Eso es los dolores musculares que ustedes tienen cuando hacen ejercicio. Cuando una persona no hace ejercicio hace mucho tiempo, entonces este ácido láctico se acumula, ¿de acuerdo? Este ácido láctico se acumula dentro de, el citoplasma del músculo y produce básicamente
este tipo de dolor. Por ejemplo, ese es el dolor que ustedes sienten cuando han hecho ejercicio después de mucho tiempo. Imagínate que después de mucho tiempo con esta pandemia, saliste a jugar un partidito de fútbol o empezaste a manejar bicicleta o qué sé yo, saliste a patinar o alguna actividad física, ¿de acuerdo? Y te das cuenta que después de haberlo hecho sientes el dolor muscular. Dices, no, me está doliendo el músculo ya. Eso es justamente la acumulación de ácido láctico en tu músculo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un dato que debemos recordar. La acumulación de ácido láctico en el músculo causa calambres, causa algo de dolor, pero no lo mata, lo mantiene vivo, pero no lo mata. En cambio, en la neurona no le causa dolor, pero sí la mata. Y eso puede causar muerte de la neurona. Muerte de la neurona, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de los deportistas realizan este proceso. Aquí está. Este es el músculo. La glucosa entra, se convierte en piruvato y en ausencia de oxígeno generas ácido láctico. Pero este ácido láctico acumulado en el músculo duele, molesta. Entonces, el cuerpo tiene una vía alternativa que te ayuda a eliminar esto, y esto es el ciclo de Cori. Utilizas el ácido láctico del músculo, lo mandas a la sangre lo lleva al hígado, el hígado recoge este ácido láctico y lo reconvierte, genera nueva glucosa, produce nueva glucosa, que nuevamente sale a la sangre y va al músculo a alimentarlo nuevamente. Y mira, y se está generando un ciclo interesante, porque ayuda a eliminar el exceso de ácido láctico y le da energía adicional al músculo. Esto se activa cuando las personas hacen deporte y trabajan, ¿de acuerdo? Trabajan el músculo o ejercitan de manera constante. Entonces, eso les ayuda básicamente a mantener su actividad funcional, la actividad del deportista. Entonces, ahí tienen el dato, muchachos. Esto es la respiración anaeróbica, con los dos tipos de fermentación. Tendremos que hablar ahora de la respiración aeróbica. Vamos con la respiración aeróbica de manera rápida, por favor. La respiración aeróbica es un proceso que utiliza oxígeno. ¿De acuerdo? De arranque utiliza oxígeno. ¿Estamos? Bien. Pero, aparte de utilizar oxígeno, utiliza una organela. Aparte de utilizar oxígeno, utiliza una organela. ¿Y cuál es esa organela? La organela es la mitocondria. La organela es la mitocondria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, utiliza oxígeno y utiliza la mitocondria. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos entonces. Empieza igual como la respiración anaeróbica. Empieza con la glucólisis, que se da a nivel del citoplasma, generando 2 ATPs y 2 NADs. Y conviertes a la glucosa en piruvato. La presencia del oxígeno hace que el piruvato se meta a la mitocondria. Lo primero que hace el piruvato es convertirse en una molécula que es el acetil-CoA, que le permite ingresar al ciclo de Krebs. Cuando el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, genera un ATP y genera 8 hidrógenos. Estos 8 hidrógenos van a ser transportados por el NAD y por el FAT y son llevados hacia una cadena transportadora de electrones, que son proteínas que se van a localizar, ¿de acuerdo? Son proteínas que se van a localizar en las crestas mitocondriales. Se van a localizar en las crestas mitocondriales, ¿de acuerdo? Y allí se va a producir la generación de ATP. Entonces, mira, genera mucha mayor cantidad de ATP, utiliza una organela, ¿de acuerdo? Utiliza una organela para generar mayor cantidad de ATP. Muy bien. Ahora, el proceso aeróbico, ¿de acuerdo? El proceso aeróbico utiliza a las mitocondrias. Un recordar rápido de las mitocondrias. Las mitocondrias son aquellas organelas que tienen doble membrana, una membrana interna y una membrana externa. Hay un espacio intermembranoso. La membrana interna genera estas estructuras que son las crestas mitocondriales y el espacio interno lo llamamos matriz. El espacio interno le damos el nombre de matriz. ¿De acuerdo? Ahora, adentro o internamente tiene ribosomas, pero lo que nos interesa a nosotros es la matriz
y las crestas, que son los lugares donde vamos a realizar la respiración celular. Matriz y cresta. Recuerda, la matriz mitocondrial y las crestas mitocondriales. Bien. La respiración aeróbica, ¿de acuerdo? Depende del oxígeno. La respiración celular aeróbica depende del oxígeno. Una glucosa te genera 32 ATPs. Una glucosa genera 32 ATPs. Pero si trabajas con lanzaderas, puedes llegar hasta 36 o 38 ATPs. Ocurre a nivel del citoplasma y luego a nivel de la mitocondria, si estamos hablando de una célula eucariota. Ocurre en el citoplasma y en el mesosoma, si estamos hablando de una célula procariota. ¿De acuerdo? El proceso aeróbico consta de dos etapas. La primera etapa es la etapa citoplasmática, donde ocurre una reacción, glucólisis. La primera etapa citoplasmática ocurre glucólisis. La segunda etapa es la etapa mitocondrial. Esta etapa mitocondrial tiene dos subetapas. Una que se realiza en la matriz, justamente por eso te decía, recuerda la matriz. Una se realiza en la matriz, donde se forma el acetil-CoA, ¿de acuerdo? El piruvato se convierte en acetil-CoA y se da inicio al ciclo de Krebs. Y la segunda etapa se realiza en las crestas mitocondriales. ¿Qué hay en las crestas mitocondriales? Una serie de complejos proteínicos que los llamamos citocromos, donde se van a producir un transporte de electrones llamado cadena respiratoria y donde se va a generar ATP por un proceso llamado fosforilación oxidativa. Proceso llamado fosforilación oxidativa. Muy bien, entonces empezamos. La primera etapa es la etapa citoplasmática. Esta etapa realiza glucólisis. La glucólisis es idéntica a la que vimos anteriormente. Rompe a la glucosa para dar como producto, dos ATPs, dos NADs y dos piruvatos. O sea, es lo mismo que acabamos de estudiar hace un rato. La glucólisis rompe a la glucosa en 9 pasos enzimáticos, generando 2 ATPs, 2 NADs y 2 piruvatos. 2 ATPs, 2 NADs y 2 piruvatos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El piruvato, en presencia de oxígeno, se mete a la mitocondria. El piruvato, en presencia de oxígeno, se mete a la mitocondria. Atraviesa las dos membranas, la externa y la interna, y se va hasta la matriz mitocondrial. ¿Qué le pasa al piruvato en la matriz mitocondrial? ¿Qué le pasa al piruvato en la matriz mitocondrial? Al piruvato, lo primero que le va a ocurrir es la pérdida de carbono y la pérdida de hidrógeno. O sea, pierde carbonos y pierde hidrógeno y se convierte en el grupo acetilo. Y el acetilo se une a la coenzima A generando acetil-CoA. El piruvato pierde carbonos y pierde hidrógenos y se convierte en acetilo. Y el acetilo se une a la coenzima A y se convierte en acetil-CoA. Entonces, hemos convertido el piruvato en acetil-CoA. Ahora, te cuento un dato. ¿De acuerdo? Muy bien. En realidad esto es lo que ocurre. El piruvato llega a la mitocondria, ¿de acuerdo? Pierde un carbono, pierde hidrógenos, se convierte en acetilo y se une al CoA generando acetil-CoA. Esto es lo que va a ocurrir de manera normal. Pero te cuento un dato adicional. El acetil-CoA es una molécula importante. En términos metabólicos, el acetil-CoA es importante. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA inicia una reacción vital que es el ciclo de Krebs. El acetil-CoA viene y se une con esta molécula llamada oxalacetato y genera una primera molécula llamada citrato. Por eso es que a este ciclo, que vamos a ver ahorita, le vamos a dar el nombre de ciclo de Krebs. Te cuento. Lo llaman ciclo de Krebs
porque él fue el que lo descubrió. ¿De acuerdo? Lo llaman ciclo de Krebs porque él fue el que lo descubrió. Lo llaman ciclo del ácido cítrico porque la primera molécula en formarse es el ácido cítrico. Aquí está, citrato o ácido cítrico. Lo llaman ciclo de los ácidos tricarboxílicos porque son los ácidos que se van a ir formando en el ciclo. O sea, ya formaste el ácido cítrico, este se va a ir transformando en otros ácidos que tienen 3 grupos carboxilos en su estructura. Pero en realidad, ¿qué le pasa al acetil-CoA dentro del ciclo? Lo que pasa es que este acetil-CoA va a perder carbonos y va a perder hidrógenos. El acetilo, que entra al ciclo de Krebs, pierde carbonos y pierde hidrógenos. ¿De acuerdo? Esa es la característica del ciclo de Krebs. Usa al acetilo para perder carbonos y perder hidrógenos. ¿De acuerdo? Para eso sirve el ciclo de Krebs. Ahora, el acetil-CoA, como te digo, es una molécula metabólicamente importante porque permite generar energía de las 3 moléculas más importantes que nosotros tenemos en el cuerpo. Los carbohidratos se convierten en piruvato y los piruvatos se convierten en acetil-CoA y entran al ciclo de Krebs para generar energía. Pero los lípidos también lo hacen. Un lípido que está formado por ácidos grasos entra al proceso de destrucción. A ese proceso lo llamamos beta-oxidación y vamos a ir rompiendo a este ácido graso en pequeñas moléculas de 2 átomos de carbono cada una. O sea, a partir de un ácido graso que puede tener 20, 30, 40, 50 carbonos, yo voy a meterlo a un proceso llamado beta-oxidación y voy a empezar a romper esa larga cadena en moléculas con 2 átomos de carbono. Esas moléculas son el acetil-CoA. Esas moléculas son el acetil-CoA, ¿de acuerdo? Entonces, el ácido graso se rompe en forma de acetil-CoA y así ingresa al ciclo de Krebs. Y así ingresa al ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Entonces, podemos generar energía de los ácidos grasos ingresando al ciclo de Krebs como acetil-CoA. Y cuando ya no tenemos ni carbohidratos ni lípidos, lo que vamos a hacer es utilizar a las proteínas. Vamos a utilizar a las proteínas, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas liberan aminoácidos, las proteínas liberan aminoácidos, ¿de acuerdo? Entonces, estas proteínas cuando liberan aminoácidos, ¿de acuerdo? Estas proteínas cuando liberan aminoácidos, ¿de acuerdo? El aminoácido tiene un grupo llamado grupo amino. Este grupo amino, ¿de acuerdo? Se lo vamos a quitar. Y el esqueleto de carbono que queda del aminoácido lo voy a convertir en acetil-CoA. Y el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs a producir energía. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, un carbohidrato, un lípido y una proteína pueden ingresar al proceso en forma de acetil-CoA y así ingresan al ciclo de Krebs. O sea, lo que va a ocurrir a partir de ahora, lo que te voy a contar a partir de ahora en el ciclo de Krebs es común para cualquiera de las 3 moléculas, porque hacen lo mismo. ¿De acuerdo? Hacen lo mismo. La única diferencia es la cantidad de acetil-CoA. ¿Entiendes? Por ejemplo, a partir de una glucosa generamos 2 acetil-CoA. 2. A partir de un ácido graso podemos generar varios, porque imagínate, si tú tienes una cadena de ácido graso que tiene 30 carbonos, entonces, ¿cuántos acetil-CoA te saldrían de ahí? 15. 15 acetil-CoA, ¿de acuerdo? Imagínate. Y de un aminoácido, pues, por cada aminoácido te sale 1. Entonces, tendrías que romper varios aminoácidos para tener una buena cantidad de ATP. Pero esa es la característica. Entonces, eso es lo que quiero que recuerdes. Entonces, cuando se ha formado el acetil-CoA, ¿de acuerdo? El acetil-CoA viene y se une al oxalacetato. Se une al oxalacetato y genera el citrato. Este citrato empieza a descomponerse, mira, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, y en el proceso, mira, va perdiendo hidrógenos y va perdiendo carbonos. Por eso te dije, lo que pasa con el acetil-CoA cuando entra al ciclo de Krebs, genera citrato y luego este citrato empieza a descomponerse, ¿de acuerdo? Empieza a
descomponerse y empieza a liberar hidrógenos y carbono. Empieza a liberar hidrógenos y carbono, ¿de acuerdo? Y se va transformando, mira, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, y regenera otra vez al oxalacetato. O sea, empieza usando al oxalacetato y termina formando al oxalacetato. A esto lo llamamos ciclo. Claro, porque es un ciclo. Empiezas utilizando una molécula y terminas regenerando a la misma molécula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante el proceso, lo más importante del ciclo de Krebs es el producto. En este caso, si te habrás dado cuenta, lo que estás liberando es, mira, cuenta, acá hay una molécula de CO2 y acá hay otra. Entonces, estás liberando dos moléculas de CO2. Dos moléculas de CO2. Cuenta, estás liberando un ATP, pero lo liberas de manera indirecta, no directa, indirecta. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, lo que forma el ciclo de Krebs es GTP. ¿Qué es GTP? Guanosin trifosfato. Y este GTP ayuda a la formación del ATP. El GTP ayuda a la formación del ATP y generas un solo ATP. Por cada vuelta que das al ciclo, generas 2 CO2 y un ATP. Ahora, y quiero que contemos, cada NAT saca 2 hidrógenos del ciclo, cada NAT. Entonces, mira, acá estamos generando un NAT, o sea, acá hay 2 hidrógenos. Acá otro NAT, 2 hidrógenos. Acá se genera un FAT, 2 hidrógenos. Y acá hay otro NAT, 2 hidrógenos. Entonces, contemos, 2, 4, 6, 8. Son 8 hidrógenos que se liberan del ciclo de Krebs. 8 hidrógenos. Entonces, ese es el producto del ciclo de Krebs. Esta es la otra forma de verlo, ¿de acuerdo? Esta es la otra forma de verlo. Es idéntica, solamente que acá consideran, pues, otros nombres y es lo mismo. El oxalacetato se une al acetil-CoA y forma el ácido cítrico. El ácido cítrico se convierte en ácido isocítrico. El ácido isocítrico pierde carbonos y pierde 2 hidrógenos y se convierte en ácido alfa-cetoglutárico. Este pierde hidrógenos y carbono y se convierte en succinil-CoA. Luego, en succinato, el succinato pierde hidrógenos y se convierte en ácido fumárico. El ácido fumárico se convierte en ácido málico. Y el ácido málico, ¿de acuerdo?, pierde hidrógenos y se convierte en oxalacetato. Cuenta cuántos hidrógenos hay. Acá hay 2, 4, 6, 8 hidrógenos y 2 CO2. Ese es el producto del ciclo de Krebs. Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, acá está el piruvato, mira, el piruvato ingresa a la mitocondria. El piruvato trae 3 átomos de carbono, entra a la mitocondria y antes de entrar al ciclo de Krebs, este piruvato, ¿de acuerdo?, pierde carbonos, ¿de acuerdo? Y pierde hidrógenos, ahí está, pierde un carbono y pierde hidrógenos y se convierte en acetil-CoA. El acetil-CoA tiene 2 átomos de carbono. Este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y durante el ciclo de Krebs pierde carbonos y pierde hidrógenos. Los 2 carbonos que están acá se liberan acá, en el ciclo de Krebs. Ahí están, los 2 carbonos se liberan en el ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? Y los hidrógenos, ¿de acuerdo?, son atrapados por el NAT y por el FAT. Acuérdate que cada NAT captura 2 ATPs, entonces acá hay, captura 2 hidrógenos, 2, 4, 6, acá hay 6 hidrógenos, más 2 están los 8 hidrógenos de la producción del ciclo de Krebs. Ahora, quiero que te fijes en algo también. Acuérdate que la glucosa se rompe en 2 piruvatos. El piruvato, antes de entrar al ciclo de Krebs, pierde un carbono. Y cuando entra al ciclo de Krebs, pierde los otros 2 carbonos. Por lo tanto, en el ciclo de Krebs hemos terminado de romper a la glucosa. Claro, la glucosa tiene 6 átomos de carbono. Se ha convertido en piruvato. El piruvato pierde un carbono para convertirse en acetil-CoA y el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, entra al ciclo de Krebs y pierde sus 2 carbonos. O sea, ¿dónde hemos terminado de romper a la glucosa? Totalmente en el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, otra consulta que de repente por ahí deben estar dándoles vueltas a la cabeza. ¿Y para qué sirven estos hidrógenos? O sea, hemos roto, hemos generado hidrógenos, ahora ya hemos liberado el CO2, hemos formado un ATP, pero ¿y ahora para qué me sirven estos hidrógenos? Bien, los productos del ciclo de Krebs, aquí está, los productos del ciclo de Krebs, por cada acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs genera 2 CO2, un ATP y 8 hidrógenos. Pero estos 8 hidrógenos no se quedan ahí, sino que tienen que ser transportados y tienen que ser llevados a las crestas. Transportados y llevados a las crestas. ¿Entiendes? ¿Quién los lleva? 3 NADs y un FAD. 3 NADs y un FAD. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, estos hidrógenos son capturados por el NAD y por el FAD. Lo están viendo acá, los están viendo ustedes aquí. ¿De acuerdo? Como resumen te lo estoy dando, 3 NADs y un FAD, ¿de acuerdo? Estos hidrógenos cogidos por el NAD y por el FAD los van a llevar hacia la cresta mitocondrial. En la cresta mitocondrial existe un sistema llamado cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Es esto. Este es el complejo. Son cinco tipos de proteínas que forman el complejo transportador de electrones o la cadena transportadora de electrones. El NAD deja sus hidrógenos en el complejo 1. El FAD deja sus hidrógenos en el complejo 2. Obsérvenlo. Cuando los hidrógenos tocan la cresta, o sea, cuando los hidrógenos tocan los complejos, el hidrógeno se descompone en protones y electrones. Los protones atraviesan el complejo, o sea, atraviesan la membrana hacia el otro lado, pero los electrones empiezan a saltar de complejo en complejo. Estas son proteínas que se oxidan y se reducen y se les llama citocromos. Lo mismo pasa en el complejo 2. El hidrógeno toca la cresta, ¿de acuerdo? El hidrógeno toca la cresta y el hidrógeno se rompe en protones y electrones. Los electrones empiezan a saltar de complejo en complejo, generando la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. ¿Dónde termina el viaje de los de los electrones? Termina en el complejo 4. ¿Y cómo termina? Atrayendo al oxígeno, atrayendo a los protones y formando agua. Formando agua. La cadena transportadora de electrones se inicia en el complejo 1 y 2, donde los hidrógenos se rompen liberando protones y electrones. Los protones atraviesan la membrana, pero los electrones empiezan a saltar de proteína en proteína, generando la cadena transportadora de electrones, que termina en el complejo 4 formando agua. Formando agua. Eso es la cadena transportadora de electrones. Cada complejo tiene un nombre, no solamente es complejo 1 o 2. El complejo 1 es el NAD citocromo Q óxido reductasa. El 2 es la succinato coenzima Q óxido reductasa. La 3 es la citocromo C óxido reductasa. La 4 es la citocromo C oxidasa. Y la 5 es la ATP sintasa o ATP sintetasa. Acá tienen lo mismo, pero con sus nombres. Complejo 1, complejo 2, 3, 4 y 5. Si se percatan, la cadena transportadora solamente utiliza desde el complejo 1 al complejo 4. El complejo 5 no lo usa. Ahora te voy a explicar por qué. Cuando los hidrógenos llegan, generan esta liberación de electrones que genera una corriente eléctrica negativa que termina en el complejo 4 formando agua. Ya te lo expliqué. Pero te doy una pregunta o te alcanzo una pregunta. ¿Y para qué me sirve que estas membranas se carguen negativamente? ¿Cuál será la función de que estas membranas se carguen negativamente? La función es atraer a los protones. Para eso sirve, atraer a los protones. Entonces, los protones con carga positiva
son atraídos por estas cargas negativas. El problema es que los protones quieren regresar, ¿de acuerdo? Pero estos complejos del 1 al 4 solamente permiten la salida, no el regreso. Entonces, lo único que queda abierto es el complejo 5. Este complejo 5 permite que los protones pasen, pero el único peaje que tienen que pagar, es activar a la enzima ATPasa. Y cuando activan a esta enzima, generan ATP. Y a ese proceso lo llamamos fosforilación oxidativa. Esa es la fosforilación oxidativa, la formación de ATP. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya entendieron para qué sirve la cadena transportadora. Rompe a los hidrógenos, libera electrones y protones. Los protones atraviesan al espacio intermembranoso, pero los electrones generan una cadena transportadora con cargas eléctricas negativas que atraen a los protones y que regresan a través del complejo 5 generando ATP, fosforilación oxidativa. Entonces, aquí viene el dato. La fosforilación oxidativa es la formación de ATP. Eso es, en realidad, para que lo entiendas así de una manera rápida, fosforilación oxidativa es la formación de ATP. Para formar ATP, dentro de este proceso hay dos reacciones. Una la llaman fosforilación a nivel de sustrato y la otra la llaman fosforilación oxidativa. Lo que ocurre en la glucólisis, lo que ocurrió en el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Es una fosforilación a nivel de sustrato, porque viene la enzima, le quita el fósforo a una molécula y se lo pega al ADP, generando ATP. O sea, eso simplemente es quitarle el fósforo y pegárselo al ADP para generar ATP, fosforilación a nivel de sustrato. Pero la fosforilación oxidativa es la que se realiza acá, en la cresta mitocondrial, donde hay un proceso llamado quimioosmosis. O sea, ¿qué es esto? El término osmosis te hace recordar al transporte pasivo que se da a través de una membrana. Entonces, lo que ocurre es justamente eso. Los protones que han pasado, porque estos son los protones, acuérdate que los electrones se quedaron acá, los protones pasaron al espacio intermembranoso. Entonces, te vas a dar cuenta que acá tengo una mayor cantidad de protones que acá. O sea, hay una diferencia de concentración. O sea, hay una diferencia de concentración y hay cargas negativas que los atraen. Entonces, los protones, por diferencia de concentración y cargas negativas que los atraen, atraviesan la partícula F, atraviesan este complejo 5, activando a la enzima y generando ATP. A este proceso lo llamas fosforilación oxidativa, ayudado por la quimioosmosis. Ahora, en la respiración celular, ¿de acuerdo? En la respiración celular, la fosforilación oxidativa, ya te lo dije, se hace en el complejo 5 por acción de la ATP sintetasa que forma ATP. Y se sabe que por cada NAT que ha llegado aquí, genero 3 ATPs. Y por cada FAT que ha llegado aquí, genero 2 ATPs. Recuerda que el NAT ha dejado sus hidrógenos en el complejo 1 y el FAT ha dejado sus hidrógenos en el complejo 2. O sea, por cada NAT que ha llegado a este sistema, voy a generar 3 ATPs y por cada FAT voy a generar 2 ATPs. Eso está ya establecido definitivamente. Y entonces, con esto se termina la respiración aeróbica. Con esto se termina la respiración aeróbica. Ahora, hay un sistema adicional llamado sistema de lanzaderas. Su nombre es literal. Lanza los NADs que se han producido en la glucólisis, los lanza dentro de la mitocondria, los mete con fuerza dentro de la mitocondria. ¿Para qué? Para generar más ATP, para generar una mayor cantidad de ATP. Hay dos tipos de lanzaderas, la glicerol fosfato, que la encontramos principalmente
a nivel del músculo, la glicerol fosfato es la lanzadera que trabaja a nivel muscular, y la malato aspartato que trabaja a nivel de hígado, corazón y pulmón, o sea, en el hígado, en el músculo cardíaco y en el pulmón. ¿De acuerdo? Entonces son las lanzaderas más reconocidas. La glicerol fosfato a nivel de músculo y la malato aspartato a nivel de hígado, corazón y pulmón. O sea, ¿para qué sirven las lanzaderas? Para utilizar los NADs de la glucólisis y generar más ATP. En el caso de la lanzadera malato-aspartato, ¿de acuerdo? La lanzadera malato-aspartato utiliza los NADs de la glucólisis y los mete dentro de la mitocondria generando NAD. Generando NAD. O sea, si hay dos NADs aquí, genera dos NADs acá. Ya, entonces yo te pregunto, si yo estoy metiendo dos NADs más dentro del proceso, cada NAD me genera 3 ATPs. Entonces, ¿cuántos ATPs más me genera la malato aspartato? Me está generando 6 ATPs más. 6 ATPs más. En cambio, la glicerol fosfato utiliza los NADs de la glucólisis, son dos NADs de la glucólisis, y los mete dentro de la mitocondria, pero al meterlos, no los mete como NADs, los mete como FAT. Los mete como FAT. Entonces, la glicerol fosfato genera 2 FATs más. Cada FAT genera 2 ATPs. Por lo tanto, estamos generando 4 ATPs más. ¿Se recuerda? La malato aspartato genera 6 ATPs más y la glicerol fosfato genera 4 ATPs más. Ya te expliqué por qué. Ahora, el balance final de la respiración celular se hace así. Empezamos por la glucólisis, porque tenemos que empezar por ahí, es el proceso inicial. La glucólisis es cuando la glucosa se rompe en el citoplasma. Acuérdense que por glucólisis generamos 2 NADs, 2 ATPs, ¿de acuerdo? 2 NADs y 2 ATPs. Estos NADs están en el citoplasma, no entran a la mitocondria, no pueden entrar a la mitocondria, a no ser que sean por las lanzaderas. Entonces, por eso ahí está la importancia de las lanzaderas, pero déjenlas ahí todavía, ¿de acuerdo? Entonces, por glucólisis generas 2 NADs y 2 ATPs. Entonces, al conteo del balance entran 2 ATPs. En la mitocondria, cuando el piruvato se convierte en acetil-CoA, genera un NAD. Pero recuerda, la glucólisis genera 2 piruvatos, por lo tanto, se van a generar 2 acetil-CoA. Entonces, como son 2, acá están 2 NADs. Acuérdate que por cada NAD en la cadena respiratoria generas 3 ATPs. Entonces, 3 por 2 son 6 ATPs. Muy bien. Ahora, el acetil-CoA inicia el ciclo de Krebs. Y tú lo recuerdas. Cada acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, cada acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs genera un ATP, 3 NADs y un FAT. Eso también te lo acabo de decir. Un ATP, 3 NADs y un FAT. Pero recuerda, son 2 acetil-CoA. Por lo tanto, son 2 vueltas al ciclo. Entonces, multiplícalo por 2, pues entonces sería 2 ATPs, 6 NADs y 2 FATs. Los ATPs pasan directo, pero los 6 NADs van a la cadena respiratoria. Cada uno produce 3 ATPs, entonces vas a generar 18 ATPs. Los 2 FATs también van a la cadena respiratoria. Cada FAT genera 2 ATPs. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? 4 ATPs. Entonces, aquí tenemos la producción total de ATPs. Sumemos. 18, 20, 30, 32. Ahí están los 32 ATPs que se generan por cada molécula de glucosa de manera normal en el proceso de respiración aeróbica. 32 ATPs en un proceso de respiración aeróbica. 32. Pero si además de utilizar esto, ¿de acuerdo? Si además de utilizar esto, utilizamos las lanzaderas, si trabajamos con la lanzadera malato-aspartato, acuérdate, la lanzadera malato-aspartato generaba 6 ATPs más los 32 que ya tenías, ¿cuántos formaste? 38. ¿Sí? Y si trabaja con la glicerol fosfato,
generas 4 ATPs más los 32 que ya tenías son 36. Por eso te dije al principio que si trabajas con lanzaderas puedes llegar hasta 36 o 38 ATPs por cada molécula de glucosa. Esto es la respiración celular aeróbica. Respiración celular aeróbica. Creo que con esto ya terminamos este proceso y ya ustedes lo tienen completo. Así que me van a ayudar algo rápido. Algunos de repente ya tienen la experiencia, otros no, así que lo vamos a hacer de manera rápida, pero me ayudan. La respiración celular, yo marco y ustedes me responden, por favor. Sí, a ver, quiero que se despierten, muévanse muchachos. Bien, la respiración celular aeróbica, muchachos, depende del oxígeno. Muy bien, una glucosa genera 2 ATPs, 32 ATPs, 32 ATPs. ATPs, espérate, una glucosa genera 32 ATPs, pero con lanzaderas puede llegar hasta 36 o 38 ATPs. 36 o 38, muy bien, entonces, paso de frente, escúchame. Primera etapa. Etapa citoplasmática. Citoplasmática. Primera reacción. Glucólisis. Glucólisis, que produce 2 ATP, 2 ATPs, 2 ATP, 2 NAD y 2 y piruvatos. 2 piruvatos, muy bien. El piruvato en presencia de oxígeno se mete ¿a dónde? A la mitocondria. ¿A qué parte de la mitocondria? Matriz. A la matriz. ¿Qué le pasa al piruvato en la matriz? Pierde carbonos y pierde Hidrógenos. y se convierte en Grupo acetilo. El acetilo para continuar su viaje se une al Coenzima. CoA, generando el acetil-CoA, que me sirve para iniciar ¿qué? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Me sirve para iniciar el ciclo de Krebs. Uniéndose ¿a quién? Al oxalacetato. Al oxalacetato y generando al Citrato. Muy bien. Citrato. ¿Qué le pasa al citrato en el ciclo de Krebs? Va perdiendo ¿qué? Hidrógenos y carbonos. Hidrógeno y carbonos. Carbono, muy bien. Va perdiendo hidrógenos y carbono y regenera ¿a quién? Al oxalacetato, de acuerdo. El citrato en el ciclo de Krebs va perdiendo hidrógenos y carbono y regenera al oxalacetato. Ahora, ¿cuál es el producto del ciclo de Krebs? 2 carbonos, 8 hidrógenos y un ATP. Exacto, 2 2 CO2, y un ATP y 8 hidrógenos. Excelente, muy bien. Pero los 8 hidrógenos tienen que ser transportados ¿hacia dónde? A la cresta mitocondrial. No, a la cresta. Van a la cresta, pero ¿hacia dónde? O sea, van a la cresta, ¿hacia dónde? A la cadena respiratoria. ¿Quién lleva los hidrógenos a las crestas? 3 NAD y un FAD. Exacto, 3 NAD y un FAD. ¿Qué hay en las crestas? Complejo. Los complejos, muy bien. ¿En cuál complejo deja el NAD sus hidrógenos? En el complejo 1. ¿Y el FAD? El complejo 2. En el complejo 2. ¿Qué le pasa a los hidrógenos cuando tocan la cresta? ¿Se rompen en qué? En electrones y protones. Electrones y protones. En electrones y protones. Los protones pasan hacia el otro lado, hacia el espacio intermembranoso. Pero los electrones, ¿qué generan? La cadena respiratoria. La cadena respiratoria, muy bien. Esta cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones, ¿dónde termina? En el complejo 4. ¿Formando qué? Agua. Agua, muy bien, agua. Pero la carga negativa sirve para atraer ¿a quién? A los protones. A los protones, que regresan a la matriz, ¿por qué complejo? 5. Por el complejo 5. Activando ¿a qué enzima? ATPasa. ATPasa. Y formando ATP. ¿Y cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ese proceso? Fosforilación oxidativa. Exacto, la famosa fosforilación oxidativa. Por cada NAD que ha llegado al sistema, ¿cuántos ATPs voy a generar? 3. 3. Y por cada FAD voy a generar 2 ATPs. 2 ATPs. 2 ATPs. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántas lanzaderas conocemos? 2. 2 lanzaderas. Lanzadera glicerol fosfato que funciona ¿dónde?
Nivel muscular. Muscular. músculo. Y la lanzadera malato-aspartato, que funciona ¿dónde? Nivel Hígado, cardíaco. pulmón Hígado, y corazón. corazón y pulmón. y pulmón. Muy bien. La lanzadera malato-aspartato, ¿cuántos ATPs más genera? 6 6. ATP. 6 ATPs. Y la glicerol fosfato, 4 ATP. 4 ATPs. Muy bien. Una molécula de glucosa sin lanzaderas, ¿cuántos ATPs genera en el proceso? 32 ATP. 32. Muy bien. 32. Pero si trabajamos con la malato aspartato, ¿cuántos vamos a generar? 38. 38. 8. Y con la glicerol fosfato, 36. 36. Creo que sí. Creo que ya podemos decir que entendemos o por lo menos manejamos un poco más la respiración aeróbica. Creo que sí, muchachos. Sí, Estas profe. diapositivas ustedes ya las tienen, o sea, no las tengo yo solo, sino que ya se las envió la Miss la semana pasada y ustedes la tienen ahí y la pueden ver y la pueden repasar igual como hemos hecho ahorita, las veces que necesitan para recordarlo. Creo que sí. Entonces, con esto estamos acabando esta parte, que es justamente la respiración la respiración aeróbica. ¿De acuerdo? Entonces ya me siento tranquilo porque hemos hecho este capítulo interesante y que de todas maneras siempre te lo van a preguntar. Pero ahora nos vamos a la miscelánea de hoy día. Vamos a torturarles un ratito. ¿De acuerdo? Vamos a torturarles un ratito con esta práctica, porque en realidad es una práctica que les va a servir para que ustedes recuerden algunos de los puntos iniciales del curso. ¿Ya lo están viendo, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Entonces, atacamos por acá. Son preguntas, ¿de acuerdo? Y cada pregunta ya tiene su clave y cada pregunta te va a servir para recordar algo interesante. Por ejemplo, la primera dice, la expresión es el equilibrio orgánico interno, hace alusión a la característica de los seres vivos denominada, ¿cómo llamamos a la característica que nos indica que nuestra estructura está equilibrada? A eso lo llamamos homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la propiedad o tendencia que existe en algunos organismos que tienen una función de equilibrio y conservación de su entorno interno, utilizando mecanismos reguladores. La homeostasis, ¿de acuerdo?, deriva de la palabra griega homio, igual, y estasis, posición. ¿De acuerdo? Implica un consumo de energía necesario para mantener una posición en un equilibrio dinámico. ¿De acuerdo? A nivel celular, la membrana es responsable del control de sustancias que entran y salen a través de un proceso de semipermeabilidad. ¿De acuerdo? Y la célula se puede adaptar produciendo atrofias, hipertrofias, hiperplasias, metaplasias o displasias. Ahí lo tienen, la definición. Una atrofia es la disminución del tamaño, hipertrofia es el aumento, la hiperplasia es el aumento del número de células, la metaplasia es la alteración reversible de un tejido sustituido por otro, y la displasia, alteración citológica y estructural de un tejido. A nivel de tejido, la homeostasis utiliza al aparato circulatorio, al aparato respiratorio y al sistema nervioso, al aparato digestivo. Hay mecanismos homeostáticos, como la excreción. Nosotros excretamos desechos para mantener un equilibrio interno. Regulamos nuestra temperatura. Tenemos sistema inmune que nos defiende para evitar cualquier tipo de infección por otros organismos, también para mantener un equilibrio. ¿De acuerdo? La retroalimentación, la reabsorción de agua y la regulación también son mecanismos homeostáticos. A nivel de mecanismos adaptativos, las migraciones, estas pueden ser altitudinales, que son las que están asociadas a los cambios de clima. La hibernación, para ajustar el gasto energético, se sobrealimenta y depositan grasa en su organismo. Y las estivaciones reducen sus funciones metabólicas para sobrevivir en zonas templadas. Entonces, mira todo el juego de procesos que mantienen o que tratan de mantener en equilibrio a todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Mira todo este gran sistema que mantiene nuestro cuerpo en equilibrio y que nos lleva a mantenernos sanos. Entonces, mira que la palabra homeostasis no es solamente decir, él es el equilibrio interno y se acabó. No, mira todo lo que implica. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Nivel de organización que incluye organismos de la misma especie que viven en un tiempo y en un lugar determinado. En este caso,
La definición lleva a la población. ¿Qué es una población? Es un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y que ocupan el mismo hábitat en un tiempo determinado. Por ejemplo, una población de amebas en un estanque, una población de ballenas en el Golfo de Corcovado, ¿de acuerdo? El dato es que cuando tú quieras hablar de una población, tú tienes que dar 3 datos importantes. ¿De qué población, o sea, de qué especie estás hablando? Lugar y tiempo. ¿De qué población estás hablando? Luego, lugar y tiempo. ¿Me entiendes? Son las 3 características que tiene que tener una definición de población. Por eso dice, una población es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexisten en un mismo espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Eso es indispensable, por favor. Una definición de población habla de especie, espacio y tiempo. No lo vayan a olvidar. Al hacer mención de los ribosomas, centriolos, membrana celular, cromatina, nos referimos, ¿de acuerdo?, al nivel de organización. Mira, los ribosomas son estructuras que no tienen membrana y que resultan exclusivamente de la unión de 2 macromoléculas. Dentro de la estructura de las moléculas, dentro de los seres vivos, nosotros hablamos de monómeros, que son los ladrillos. Cuando los ladrillos se unen, forman los grandes muros que nosotros llamamos polímeros o macromoléculas. Y estos polímeros o macromoléculas, cuando se reúnen, forman a las supramoléculas, que son la reunión de 2 macromoléculas. Entonces, en este caso, un ribosoma, un centriolo, una membrana, la cromatina, resultan de la asociación de 2 macromoléculas. Por eso lo llamamos nivel supramolecular. Es el nivel supramolecular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos hablando de las supramoléculas, la reunión de 2 macromoléculas. ¿De acuerdo? Entonces, el nivel molecular, que ya te lo expliqué, es básicamente las macromoléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas, pero cuando estas moléculas se asocian, dan origen a las supramoléculas, como la membrana celular, los ribosomas, el citoesqueleto. Son asociaciones supramoleculares. Asociaciones supramoleculares. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el dato. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el dato. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos. Muy bien. Ahora, el metabolismo de los glúcidos, como la glucosa, será motivo de estudio de... A ver, ¿quién puede estudiar el metabolismo de un carbohidrato? ¿Quién puede estudiar el metabolismo de un carbohidrato? ¿De acuerdo? El metabolismo de un carbohidrato, ¿de acuerdo? El metabolismo de un carbohidrato lo estudia un bioquímico. ¿De acuerdo? ¿Qué es la bioquímica? Es una rama de la química que se dedica a estudiar a los seres vivos en su composición. Sus temáticas principales son las proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y las diversas moléculas que conforman las células, así como las reacciones químicas que sufren. Reacciones químicas que sufren. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, aquí está. Ciencia que describe la estructura organizacional y las funciones de la materia viva en términos moleculares. La forma en que interactúan los componentes para dar origen a estructuras supramoleculares organizadas como células, tejidos y organismos, y también la manera de almacenar y transmitir un organismo la información que necesita para crecer y reproducirse en forma exacta. Cómo se controlan las reacciones químicas en el interior de las células. Entonces, la bioquímica estudia tu estructura química y las reacciones químicas que forman parte de tu cuerpo. ¿Punto? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, acá vamos a relacionar con lo que ya habíamos hablado, los niveles estructurales o los niveles de organización. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los niveles de organización, porque acá te están preguntando por los niveles de organización de la materia viva, empieza hablando del nivel atómico. El nivel atómico se reúne formando moléculas. Las moléculas forman supramoléculas, ¿de acuerdo? Perdón, primero forman macromoléculas y luego supramoléculas. Bien, de las supramoléculas, ¿de acuerdo? Pasamos al nivel subcelular, celular, tejido y órganos.
¿de acuerdo? Y de ahí ya tendríamos que formar sistemas, un organismo, una población y luego una comunidad. Entonces, con esto vamos al ataque y veamos qué es lo que tenemos acá. Con respecto al nivel de organización, correlaciona las siguientes columnas. Molecular. A ver, ¿de cuál de todas ellas esto es una molécula? Una molécula, la fructosa. 1B, la fructosa es una molécula, ¿de acuerdo? Es un monómero, es un monosacárido, es una molécula. Muy bien. Supramolecular. Una supramolecular, ¿de acuerdo? Las supramoléculas son las mitocondrias, porque son asociaciones o estructuras que están formando parte de la célula, ¿de acuerdo? Atómico. Atómico, el hierro. Atómico, el hierro, ¿de acuerdo? Es el átomo de hierro. Celular, las neuronas, lógicamente, es una célula. Y macromolecular, ¿de acuerdo? Macromolecular, la queratina, que es una proteína. Macromolecular, la queratina, que es una proteína. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el dato. Esta es básicamente la respuesta. Y ahí tienen, ¿de acuerdo? Entonces, hemos organizado o hemos relacionado, miren, hemos relacionado, ¿de acuerdo? Hemos relacionado las estructuras con el nivel de organización respectivo que estamos observando. Muy bien, muchachos. Vamos con la pregunta 6. Primer miembro de la serie de los ácidos grasos saturados. El ácido acético es el primer miembro de este grupo, llamado también ácido metilcarboxílico o ácido etanoico, y puede encontrarse en forma de un ion acetato. Lo encontramos a nivel del vinagre y es el principal responsable del sabor y olor agrio. Ahí tienes la fórmula del ácido acético. Pero de repente para algunos el ácido graso no lo conocen. Los ácidos grasos son los que van a formar parte de los lípidos. Lípidos. Y hay dos tipos de ácidos grasos. Los saturados y los insaturados. ¿De acuerdo? Los saturados y los insaturados. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los Bien, muchachos, disculpen un minutito. Bien, como les decía, hay dos tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados. Ya les di tiempo de que vean la diapositiva. Los ácidos grasos saturados son básicamente de origen animal y vegetal. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Algún dato? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Siga, profe. Sí, está bien. Escuché que alguien me estaba queriendo preguntar algo o me estaba diciendo algo, por eso me detuve. Bien, muchachos, los ácidos grasos saturados los encontramos en animales y vegetales. En las grasas como en las mantequillas, el tocino, en la grasa de la carne, en la grasa de la leche. Y en los vegetales el aceite de coco, aceite de palma y alimentos procesados. Pero los ácidos grasos insaturados, vamos a tener dos grupos, los trans y los cis. ¿De acuerdo? Las grasas trans son alimentos procesados que las encontramos, por ejemplo, productos de los rumiantes, de los aceites parcialmente hidrogenados o en algunas margarinas. Estas grasas trans son peligrosas. ¿Por qué? Porque son grasas procesadas. Son grasas que han sido ya procesadas a través de reacciones químicas que en cierto modo nos pueden causar problemas como colesterol elevado. En cambio, las grasas cis, no. Las grasas cis son más sanas, porque estas grasas evitan la acumulación de colesterol y ayudan a tener una mejor circulación sanguínea, menor cantidad de grasas en la sangre y por lo tanto tu vida cardíaca y tu vida o tu presión arterial no se van a ver afectadas. Hay grasas insaturadas, poliinsaturadas, como las omega 3 y las omega 6,
y también tenemos las omega 9. Todas las que son omega son muy buenas. Son muy buenas. Debemos consumir más de estas grasas cis y evitar las grasas trans y las grasas saturadas. El problema es que nosotros consumimos más grasas saturadas y una gran cantidad de grasas trans. Por ejemplo, las margarinas. ¿Ustedes consumen margarinas? ¿Saben qué son las margarinas? Muchachos, ¿saben qué es una margarina o no la conocen? ¿Quién me ayuda? Sus mamás me van a odiar si les digo lo que pasa. Pero, por ejemplo, las margarinas son la que nosotros, entre comillas, llamamos mantequillas, pero no son mantequillas. Por ejemplo, la dorina es una margarina. No es una grasa natural, es una grasa química elaborada en laboratorio, con las características de las mantequillas, con el sabor y todo lo demás, pero no son mantequillas porque no son grasas naturales. Y por eso las llamamos grasas trans, porque tienen esa característica. Y son mucho más dañinas que las grasas normales. Y nosotros las utilizamos de manera natural y normal. Por eso es mejor, bueno, yo sé, de todas maneras, el costo es un poquito mayor porque las mantequillas cuestan un poco más, pero es mejor consumir mantequillas antes que margarinas, porque las margarinas son mucho más dañinas para nuestro cuerpo. Son mucho más dañinas para nuestro cuerpo. Cuidado con eso. Bien. Entonces, entre las grasas cis, donde están las omegas, frutos secos, aceite de lino, aceite de soya, nueces, ¿de acuerdo? El pescado, los mariscos, el aceite de pescado es muy bueno. Los aceites vegetales como el aceite de maíz, de soya, de girasol, de maní, el aceite de oliva, ¿de acuerdo? El aceite de palta. Y en los animales, la carne de ternera, que se supone que no tiene mucha grasa, el cordero, que tampoco tiene mucha grasa, y los productos lácteos, que tienen omega 9 en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, mira las características. Bien, con esto creo que ya te estoy dando un dato adicional para que entiendas qué son las grasas o los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, muchachos, vamos con la siguiente pregunta. Los lípidos, son lípidos que resultan de la reacción de un ácido graso saturado con un alcohol monohidroxilado. Presentan consistencia líquida cuando están calientes y duras cuando están frías. Entonces, ya con esto te están dando un dato. Son grasas que se ponen duras cuando están frías, pero cuando están calientes se ponen de forma líquida. Estas son las ceras. Las ceras están formadas por la unión de un ácido graso y un alcohol que tiene un solo radical OH. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades de las ceras? Son sólidas a temperatura ambiente, son impermeables, las que determinan su función biológica. Por eso son importantes las ceras en los seres vivos. Protegen la piel, las plumas y cutículas de los animales, la función estructural en panales de abejas, y en hojas y frutos evitan una excesiva evaporación. Por ejemplo, tú tienes en tu piel una proteína llamada queratina, pero allí hay una cera que cubre la piel que también evita básicamente la pérdida de agua de manera violenta. Las plumas de las aves también están protegidas y hojas y frutos también tienen una cera llamada cutina que protege, ¿de acuerdo? Una cera llamada cutina que protege de la pérdida de agua. El ordenamiento y disposición de los distintos fragmentos del polipéptido determinan la estructura, el orden y disposición de los aminoácidos, porque está hablando de polipéptidos, determina la estructura primaria de una proteína. Recuerda que las proteínas tienen 4 niveles estructurales. La estructura primaria es la que nos indica el orden, la secuencia y el número de aminoácidos en esta cadena. Cuando ya la cadena tiene un tamaño determinado, ya forma o tiene una forma tridimensional, donde va a tener la forma de hoja plegada o de hélice, hoja plegada o de hélice, ¿entiendes? Y luego esta proteína se va a enroscar formando una proteína globulosa, que es la estructura terciaria, y cuando 2 o más proteínas se reúnen, forman una estructura cuaternaria. Pero la que determina toda la secuencia y toda la función es la estructura primaria, porque determina el orden y la secuencia de los aminoácidos. Punto.
9. Las dos cadenas complementarias de desoxirribonucleótidos se unen entre sí a través de sus bases nitrogenadas, estableciéndose fuerzas de interacción denominadas existiendo entre adenina y timina y dos de estos enlaces y entre citosina y guanina, punto. Te está diciendo que las dos cadenas de ADN se mantienen unidas a través de las bases nitrogenadas. La unión se hace entre adenina y timina y guanina y citosina. Entre adenina y timina, como lo están viendo aquí, se están generando dos puentes de hidrógeno. Y entre guanina y citosina, 3 puentes. Y esto mantiene la estructura del ADN. Guanina, citosina, 3 puentes. Adenina, timina, 2 puentes. ¿Me entiendes? Entonces, ahora vamos a responder. Las fuerzas de interacción denominadas puentes de hidrógeno. Existiendo entre adenina y timina 2 puentes y entre citosina y guanina 3 puentes. Ahí tienes la respuesta. Esta es la estructura del ADN. Dos cadenas antiparalelas que se unen a través de las bases nitrogenadas por puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Dos cadenas antiparalelas se unen por las bases nitrogenadas por puentes de hidrógeno. Guanina, citosina, 3 puentes. Adenina, timina, 2 puentes. Punto. Se acabó. Creo que sí. ¿Ya lo tenemos? Adelante, muchachos. 10. El ADN está formado por bases nitrogenadas. Señale cuál de ellas son derivadas de las purinas. Bien, hay dos bases, dos grupos de bases nitrogenadas. Las purinas o bases púricas y las pirimidinas o bases pirimídicas. Las purinas son las que tienen doble anillo y las pirimídicas son las que tienen un solo anillo. Las purinas son adenina, guanina y las pirimídicas son citosina, timina y uracilo. Ahí tienes la estructura. Entonces, adenina y guanina son las purinas, que son las que te están preguntando. 11. Son proteínas específicas que se localizan en el interior de las mitocondrias. Hoy día hablamos de esas. Son los citocromos. Son proteínas que tienen un cofactor hemo que contiene hierro. El citocromo A y B son proteínas integrales de la membrana interna de la mitocondria, mientras que el citocromo C de la mitocondria es soluble y se asocia de forma electrostática con la parte externa de la membrana interna de la mitocondria. ¿Se acuerdan de los complejos? Estos son pues, los citocromos, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven? Son capaces de realizar la oxidación y la reducción. Debido a que los citocromos se mantienen dentro de las membranas de manera organizada, las reacciones redox se llevan a cabo en la secuencia adecuada para una máxima eficiencia. Disculpen. En el proceso de la fosforilación oxidativa, que es el principal proceso de generación de energía realizado por organismos, otro unido a la membrana y solubles en complejos y cofactores están involucrados en las cadenas de reacciones redox y están involucrados en la producción de ATP. O sea, ahora ya entienden quiénes son los complejos del complejo 1 al complejo 5, que son proteínas que tienen estos factores o este núcleo hemo y que permiten justamente la oxidación y reducción, y por eso es que hay un movimiento de electrones. Entonces, ahora ya con esto redondeamos la idea y creo que ya quedó clarísimo. La fórmula del esquema representa la estructura de, cuando tú veas este anillo, tiene un nombre grande. Este anillo se le llama ciclopentano perhidrofenantreno. El ciclopentano perhidrofenantreno. Este ciclopentano perhidrofenantreno forma parte de los esteroides. Estos esteroides van a dar origen al colesterol. Y a partir del colesterol, este anillo se le llama ciclopentano perhidrofenantreno o esterano, da origen al colesterol. Y a partir del colesterol vamos a dar origen a hormonas sexuales como la testosterona y la progesterona. Entonces, en este caso, este anillo da origen a la progesterona, hormona sexual. Sobre los lípidos, marcar verdadero o falso. Tú los lípidos los conoces, ¿de acuerdo? ¿Poseen oxígeno en su composición? Sí, los lípidos tienen oxígeno. ¿Se forman por reacciones de esterificación? Sí, un lípido se forma a partir de un enlace éster.
¿Son para reserva por tiempo prolongado? Sí, acuérdate. Las grasas almacenan energía por tiempo prolongado. Los carbohidratos te dan energía inmediata, pero los lípidos te dan energía a largo plazo. Y algunas son vitaminas y hormonas, sí. Hay vitaminas, básicamente, que derivan de los lípidos, como los de vitamina K, ¿de acuerdo? Y hay hormonas, como la que acabamos de ver, las hormonas sexuales, que sí son formadas por lípidos. Ahí tienes tu respuesta. Los lípidos desempeñan diferentes funciones: reserva energética y estructural. ¿Entiendes? Reserva energética y estructural. Acerca de los lípidos, no es correcto. Los fosfoglicéridos forman las membranas celulares asociadas a proteínas. Sí, los fosfoglicéridos, o sea, los fosfolípidos, forman proteínas. Eso es verdad. Los fosfoglicéridos se sintetizan mediante reacciones de condensación. Sí, porque todo lípido libera agua en su proceso. Las vitaminas lipídicas son esteroides, algunas, no todas, algunas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la vitamina A. Y los triglicéridos se disuelven en agua y alcohol. Mentira. No son, los lípidos no se mezclan con el agua, no pueden mezclarse con el agua, porque los lípidos son apolares. Y la única forma de que un lípido se mezcle con el agua es que tenga carga eléctrica, y no la tiene. Sus sustancias de composición química extremadamente variable, insolubles en agua y solubles solo en compuestos orgánicos, son energéticos y también forman parte de la membrana celular y de la vaina de mielina de las neuronas. Los lípidos compuestos encontrados en la vaina de mielina, asociada a los oligodendrocitos, glías o encargadas de formarla en los axones. ¿Cómo se llaman? Los lípidos que forman parte de esta vaina de mielina son los llamados esfingolípidos. ¿Por qué? Por el alcohol que tienen. El alcohol no es glicerol, tienen esfingol. ¿De acuerdo? Los esfingolípidos están formados por el alcohol llamado esfingol y un ácido graso y ácido fosfórico. ¿De acuerdo? Entonces, el esfingolípido lo llaman así por el alcohol. No tiene glicerol, tiene esfingol. Y lo encontramos a nivel de las membranas. Dan rigidez a las membranas. Lo encontramos en las neuronas formando las vainas, ¿de acuerdo? Y también sirven para el anclaje de virus y algunos microorganismos a nivel de la membrana. Relaciones con respecto a los lípidos. A ver, energéticos. Un gramo de lípido equivale a 9.3 kilocalorías. O sea, es la cantidad de energía que te va a dar un lípido. Estructural. ¿Dónde encontramos estructural? ¿De acuerdo? Lo encontramos a nivel de las membranas. 2, a nivel de las membranas. ¿De acuerdo? Constituye las membranas celulares. 3, termoaislante. Impide la pérdida de calor. Impide la pérdida de calor. ¿De acuerdo? 4, electroaislante. Favorece los impulsos nerviosos. Y reguladora. Actúan como hormonas. Entonces, ahí tienes las principales funciones de los lípidos. Por favor, muchachos, márquenlo. Un fosfolípido de la membrana celular presenta en su composición, mira, un fosfolípido tiene, ¿de acuerdo? Glicerol, que es el alcohol, aquí está, mira, glicerol. Tiene 2 ácidos grasos, aquí está, 2 ácidos grasos. Tiene fósforo y ocasionalmente tiene nitrógeno en su estructura. Entonces, aquí tienes al fosfolípido. A diferencia de los triglicéridos, son lípidos polares. Tienen 2 moléculas de ácido graso, un alcohol que es el glicerol, un ácido fosfórico y un alcohol que puede estar hacia la parte externa. Dependiendo del alcohol, por ejemplo, el que tiene la etanolamina y la fosfatidilcolina tienen nitrógeno en su estructura. Por eso es que dicen que también tiene nitrógeno. La ALD es una enfermedad genética ligada al cromosoma X y produce la desmielinización y la muerte prematura en niños. Esta enfermedad impide que sean metabolizados los ácidos grasos de cadena muy larga al alterarse la enzima normal ubicada en los peroxisomas. Afectan el metabolismo de estos lípidos y esto produce acumulación de ácido graso de cadena larga que afectan las vainas de mielina. ¿Qué podemos concluir?
que esta enzima defectuosa se encuentra en los peroxisomas encargados del metabolismo lipídico. En realidad, la ALD no es una enfermedad muy conocida, pero te la cuento. Se le llama adrenoleucodistrofia. Es una enfermedad hereditaria transmitida por el cromosoma X, ¿de acuerdo? Produce la desmielinización, o sea, le quitas la vaina de mielina y el niño muere prematuramente, ¿de acuerdo? Es una neuropatía motora y sensorial, o sea, no tiene sensibilidad y ya no puede caminar. Y produce una paraplegia, ¿de acuerdo? O sea, una parálisis total en el adulto. Ambos procesos cursan en niveles circulantes elevados de ácidos grasos de cadenas muy largas que provocan varios trastornos, incluido una insuficiencia suprarrenal. Es una enfermedad producida por un incorrecto funcionamiento de los peroxisomas, que es un orgánulo celular. Los peroxisomas son organelas que contienen enzimas y que van a degradar diferentes moléculas en nuestro cuerpo. Los peroxisomas generalmente descomponen agua oxigenada, pero ayudan al metabolismo de las grasas y eliminan grasas tóxicas. Entonces, cuando estas enzimas no funcionan bien, es allí donde empiezan estas alteraciones. La grasa del tejido adiposo, además de estar disponible, ¿de acuerdo? Además de estar disponible para convertirse, sirve como almohadilla para algunos y debajo de la piel. O sea, la grasa del tejido adiposo nos da energía. Sirve como almohadilla para algunos órganos, como por ejemplo, las manos y los pies tienen grasa como almohadilla y como capa aislante debajo de la piel para evitar que perdamos calor. Aquí tienen las funciones. El tejido adiposo tiene dos versiones. El unilocular, que es la grasa más abundante de nuestro cuerpo, que tiene todas las funciones que te he dicho. Y la multilocular, que es una grasa parda, que la encontramos solo en recién nacidos, en bebés antes de nacer, o sea, en fetos antes de nacer y en recién nacidos. ¿De acuerdo? Y son importantes porque le van a dar calor al bebé. En los seres vivos hay 20 aminoácidos diferentes y constituyen las proteínas. La diferencia entre estos aminoácidos se debe a que presentan que, mira, las proteínas tienen aminoácidos. Esto es un aminoácido. Pero todos los aminoácidos tienen en común el grupo amino, el hidrógeno y el grupo carboxilo. Pero lo que no tienen en común es el grupo R, porque el grupo R los hace diferentes. Entonces, ¿qué hace diferente un aminoácido de otro? La cadena lateral. Aquí tienes, mira, acá están los 20 aminoácidos. Todos tienen el grupo amino, el grupo ácido, el carbono y el hidrógeno, pero el grupo R es lo que los hace diferentes. Las subunidades denominadas protómeros se hallan en proteínas con estructura. Bien, los protómeros son las estructuras de las proteínas cuaternarias. Una proteína cuaternaria está formada por 4, por ejemplo. En este caso tiene 4 proteínas y estas 4 proteínas, cada una se les llama protómeros. Pueden haber proteínas que tengan 3, que tengan 2, que tengan 5, pero a cada una de ellas llámala protómero. Proteína que transporta ácidos grasos. Proteína que transporta ácidos grasos, ¿de acuerdo? Fármacos y tóxicos. Ahora, ¿qué proteína tenemos nosotros que ayude al transporte de todas estas moléculas por la sangre? Es la albúmina, que la llaman ceroalbúmina. La ceroalbúmina. La ceroalbúmina se puede unir a vitaminas, a sales biliares, se une a ácidos grasos, se une a hormonas. O sea, la albúmina es una proteína transportadora exclusiva de la sangre. El esquema corresponde a lo que estás viendo acá, esto es un aminoácido, porque estás viendo el grupo amino, el grupo ácido y el esqueleto de carbono, ¿de acuerdo? Y este aminoácido corresponde a la metionina. Esta es la metionina. ¿Por qué es importante la metionina? Porque es el primer aminoácido de todas las proteínas que nosotros encontramos en el mundo. Todas las proteínas tienen como primer aminoácido a la metionina. Son proteínas de estructura cuaternaria. ¿Quiénes son proteínas que tienen estructuras cuaternarias? Tenemos al colágeno y a la hemoglobina. Las estructuras cuaternarias son aquellas que están formadas por varios protómeros, ya te lo comenté, y podemos encontrar principalmente a la hemoglobina y al colágeno como eje. Dos nucleótidos consecutivos en el ADN o en el ARN se unen a través de ¿qué? Mira,
Un nucleótido se une a otro nucleótido a través de un enlace que nosotros llamamos fosfodiéster. Acá hay un enlace éster y acá hay otro enlace éster. Y acá tienes el ácido fosfórico. Hemos formado el enlace fosfodiéster. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que permite la unión de un nucleótido con otro para dar origen a una cadena de polinucleótidos. Bien, muchachos, acabamos. Nos pasamos unos minutitos, pero acabamos. ¿De acuerdo, muchachos? Esto es la clase de hoy día. Terminamos todo lo que se refiere a respiración celular y terminamos nuestra miscelánea con tranquilidad. Tienen las diapositivas para que las puedan revisar. Cualquier otra consulta las pueden ver ahí y me las preguntan en la próxima clase. Y muchísimas gracias por su atención, muchachos, y nos vemos hasta la próxima clase. Miss Marta.